Buenas noches. El Instituto Confucio de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en conjunto con los Institutos Confucios de la Pontificia Universidad Católica de Costa Rica, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad Santo Domingo de Chile y la Universidad San Francisco de Quito, Ecuador, instituciones que forman parte de un proyecto a nivel mundial del gobierno chino y de una red de institutos cuya misión es difundir la lengua y la cultura china en la región y en el mundo, le damos la bienvenida a la conferencia central del Día Central del Instituto Confucio. En esta conferencia nos acompañan tres distinguidos expositores, Xiu Xintang, José Salazar Carbonell, Mónica Humada, que estarán compartiendo con ustedes algunas perspectivas sobre los institutos Confucios. La modalidad de la exposición será la siguiente. Cada expositor tendrá entre 10 a 15 minutos para compartir el tema que desarrollará. Al culminar la última intervención, tendremos una ronda de preguntas. Vamos a dar inicio entonces a la conferencia central del Día Central del Instituto Confucio con nuestra primera exposición. Esta lleva de título Confucio y la meritocracia china, a cargo del doctor Xiu Xintang. El doctor Xiu Xintang es profesor y director del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Lenguas y Cultura de Beijing y es profesor honorario de la Universidad de Congreso Argentina. Fue subdirector del Centro Regional de Institutos Confucios para América Latina en Santiago de Chile, director del Instituto Confucio de la UNAM en México, es licenciado en Filosofía Hispana, magíster en Traducción, estudió doctorado en Lingüística en la Universidad de Estudios Internacionales de Shanghái. Ha publicado varios libros y artículos sobre la enseñanza del español en China, ha traducido del chino-español una serie de libros, es también traductor al chino de cuentos y poesía de varios escritores españoles y latinoamericanos. Es coordinador de los proyectos de traducción Joyas de la Literatura China Contemporánea y Farolas, de 34 títulos literarios publicados, y ha sido editor de diversos libros de poesía china contemporánea. Entonces recibamos al doctor Xiu Xintang. Muchas gracias, Rebeca, muchas gracias. Un cordial saludo a todos ustedes desde Beijing, China. Y ante todo, muchas gracias por la invitación a este evento especial del Día del Instituto Confucio. Bueno, claro, para esta ocasión hablar de Confucio y sus contribuciones a la cultura china, a la civilización humana, es muy apropiado. Entonces voy a compartir mi presentación con el tema de Confucio y la meritocracia china. Estoy compartiendo la pantalla. A ver, ¿está bien, no? Bueno, entonces, como hemos dicho, es muy adecuado hablar del gran maestro Confucio, filósofo chino, y considerado como uno de los pensadores más influyentes, ¿no?, de la historia china y también de la historia humana. Su filosofía, como sabemos, se centra en la importancia de la moralidad, la ética, las relaciones humanas armoniosas, sobre todo. Entonces, Confucio creía en la importancia de la educación y abogaba por un gobierno basado en el mérito y la virtud, también en la benevolencia. Entonces, y también la meritocracia, como se sabe, es un sistema de gobierno en el que los cargos públicos se otorgan a personas en función de su mérito y de su virtud, de sus habilidades, en lugar de su posición social, de su riqueza, de sus como conexiones públicas, ¿verdad? Entonces, primero vamos a ver lo que ha dicho primero Confucio. Estas son las citas de Confucio. En primer lugar,
Confucio, yo creo que amplió la acepción o significado de Junzi, el caballero, en el idioma chino. Porque antes de Confucio, entonces, la palabra Junzi, caballero, solo indicaba una posición social de la nobleza. Entonces, la invasión de Confucio es, o sea, haber desprovisto a este concepto de su definición social y de haberlo dotado de un nuevo contenido, un contenido progresista, un contenido muy puramente ético. Entonces, el caballero, entonces, a los virtuosos busca la virtud, busca la justicia, entonces busca también la compañía de otros virtuosos para corregir su propio proceder, etc. En fin, así vemos lo que para Confucio, la importante de la virtud en la formación de una persona. Entonces, y por otra parte, sabemos que Confucio también, como gran maestro, es considerado como el maestro santo, el santo de la como enseñanza privada en China. Entonces, Confucio simplemente cree que la naturaleza humana es igual, o sea, es igual, pero luego, bueno, con los hábitos están ya muy alejados. Eso quiere decir con la práctica, con el aprendizaje, con la enseñanza, uno se puede mantener a la naturaleza humana, ¿no? Y entonces, para China, una filosofía del Confucio como muy importante para la civilización china es su concepto para la educación, que dice que para la educación no hay distinción de clases. Entonces, de esa manera, él cree que, entonces, o sea, la educación para Confucio estaba abierta a todos, sin ninguna discriminación, a ricos, a pobres, a nobles, a plebeyos, etc. Entonces, el objetivo de la educación es principalmente moral, ¿no? El logro intelectual era el único medio para cultivarse éticamente. Entonces, lo más importante es que la educación era humanista y universalista. Entonces, el mismo Confucio también ha dicho, un caballero no es un vasija, o sea, no es una herramienta. Entonces, la capacidad no tenía un límite específico. Entonces, ni su utilidad, una aplicación limitada. Entonces, la educación no tiene que ver con tener, sino con ser, con el desarrollo de la propia humanidad. Entonces, yo creo que en esto, claro, se basa la meritocracia. Entonces, y de esta manera se desarrolló la meritocracia en China, en el país oriental. Porque Confucio cabe decir que, bueno, antes de la época de Confucio, en la dinastía Zhou, y también en la época donde vivía Confucio, entonces ya existía el sistema o sea, el sistema de recomendaciones y pruebas en función de la virtud, de los méritos de una persona para que ejerciera un puesto de servicio público, ¿no? Entonces, pero lo que para mí, yo creo que Confucio heredó el espíritu de esa época, de la primera, en que vivió el periodo de la primavera, de primavera-otoño, y resumió sistemáticamente las nuevas virtudes, ¿no? Y las utilizó en el cultivo
de los nuevos talentos. Entonces, como se sabe más tarde, en la dinastía Han, el confucianismo llegó a ser una doctrina oficial del imperio chino, y el sistema de recomendaciones y pruebas pasó a ser una de las principales como medidas para el reclutamiento de los funcionarios, Y en las dinastías Wei Jin, las dinastías del norte y del sur de China, entonces se desarrolló el sistema de 9 rangos, o sea, este sistema de selección, recomendación. Entonces se perfeccionó los 9 rangos de funcionarios públicos, rangos superiores, medios, inferiores, esos rangos de funcionarios. Bueno, y en la dinastía Sui, en el siglo VII, o sea, empezó el sistema de exámenes imperiales. Este sistema que llegó a su auge en las dinastías. Bueno, se perfeccionó ese sistema de exámenes imperiales, se perfeccionó en las dinastías Tang y Song, y luego llegó a su auge en las dinastías Ming y Qing, las últimas dos, y terminó en 1905, ¿no? Y cabe decir que, bueno, el sistema de exámenes imperiales es un sistema como muy completo de la meritocracia china, porque se basa en las grandes enseñanzas de Confucio de la educación y también de la virtud y mérito. Y este sistema incluso ha continuado hasta la actualidad. Por ejemplo, en la dinastía Song, en la dinastía Ming también. Entonces, los exámenes imperiales que tienen estas categorías, primero locales y luego si aprueban, pueden participar en los exámenes de provincia y luego exámenes de la capital y por último exámenes del palacio, o sea, los exámenes que supervisaba el mismo emperador. Entonces, y cuando estos talentos aprueban los exámenes, llegaron a ser Jinshi, porque Jinshi es un título equivalente a doctor, bueno, cabe decir que. Entonces, les asignan puestos en la función pública, en el servicio público. Entonces, en general, se le asigna un puesto no tan importante, un puesto como menor, para que se formen, o sea, crezcan, tengan más como formación en el servicio público. Primero la duración de su servicio en un puesto. Entonces, después de cierto tiempo, entonces se le como somete a la aceptación del público, de la población que administraba, y también el reconocimiento de sus colegas, la supervisión y aprobación de los superiores, incluso la supervisión también del mismo emperador para su promoción. De esta manera, un funcionario de servicio público puede ascender paso a paso, llegar, bueno, los más virtuosos, más talentosos, pueden llegar a puestos más importantes. Bien, la meritocracia china ha sido, yo creo que fue muy importante para la historia china, para la cultura, para la civilización china. En algún sentido, fue garantía de los talentos para la civilización china, y también la garantía de la continuidad de la civilización china. Y además, este sistema y también esta práctica de la meritocracia china también tuvo mucha influencia no solo en China, sino también en Asia, sobre todo en Asia. Y luego, cuando Matteo Ricci llegó a China, entonces le sorprendió, le impresionó esta
la meritocracia. Y a través de él, esta práctica llegó, bueno, a Europa, y los grandes pensadores europeos también apreciaron bastante este sistema. Y, por ejemplo, la meritocracia llegó a Francia, a Inglaterra en el siglo XVIII, XIX respectivamente, y hoy en día ya es yo creo que una de las prácticas más importantes del mundo. Entonces, el pensador norteamericano dice que la meritocracia china es una forma sorprendente y más admirable de la selección de funcionarios públicos en la historia humana. Es el quinto, como el quinto invento chino. Bien, eh, bueno, yo creo que bueno, me quedan pocos minutos. En Sí, fin, 2 minutos. como Confucio dijo en el clásico de los ritos, dice que el camino del gran Tao, Tao, que es el también camino del mundo, Tao, Wei Kung, hay que elegir a los virtuosos y a los capaces, y hablar de fe y de cultivar la armonía. Entonces, eso supone la cumbre de la meritocracia, no meritocracia china, porque con esto quiere decir, bueno, el mundo es un lugar público, es que el derecho a gobernar no es propiedad privada de una familia, de un apellido. Entonces, es decir, el mundo no es el mundo de una persona, sino el mundo de todos los que se encuentran bajo el cielo, Tianxian, bajo el cielo. La meritocracia ha continuado hasta nuestras fechas, como he dicho al comienzo. Es que si ustedes se fijan, después de la caída del imperio chino, de la dinastía Qing, en la República de China, de la segunda década hasta la década 40 del siglo pasado, la República China también practicó, o sea, usó el mismo modelo de la meritocracia, aunque ya se abolieron los exámenes imperiales. Y hoy en día en China también los funcionarios públicos se han, o sea, elegidos en función de sus méritos, de sus prácticas. Por ejemplo, el mismo presidente chino actual, cuando era joven fue secretario de un pueblo en el interior, en la China profunda, en la provincia de Shanxi, y luego, llegó a ser secretario de un distrito, de un condado, se llama Chengdian, y más tarde con sus méritos, con sus virtudes, con las pruebas, llegó a ser subalcalde, vicealcalde de la ciudad de Xiamen, una ciudad ya grande. Entonces, luego, alcalde de la capital de la provincia, gobernador de la provincia, y luego gobernador de Shanghái, y de esta manera pasó a ser, y entró al poder central, a Beijing, bueno, llegó a ser llegó a ser vicepresidente primero y presidente del país. En fin, bueno, eso es el sistema de la meritocracia. Claro, hoy en día ya se combina con la democracia actual, digamos, las elecciones, con un sistema más complejo, ¿no? Entonces, en fin, la meritocracia hoy en día, bueno, ha durado más de 2000 años en el país, y es un gran legado del gran filósofo, maestro Confucio. Bueno, muchas gracias por su atención. Yo creo que he sobrepasado el tiempo, disculpe. Muchas gracias, doctor Sun Shintai. A continuación tenemos la intervención, la segunda exposición titulada Ideas fundamentales de Confucio y su relación con la actualidad, a cargo del doctor José Salazar Carbonell. El doctor Salazar Carbonell es doctor en literatura clásica china por la Universidad de Lenguas y Cultura de Beijing. También ha cursado en eventos sus estudios de licenciatura. En el mismo centro ha cursado estudios de licenciatura y maestría en lengua y filosofía china,
y actualmente es profesor titular principal e investigador a tiempo completo en la Universidad de San Francisco de Quito, en Ecuador. Sus líneas de investigación giran en torno a la filosofía, la literatura y la lengua china, en temas como el taoísmo, el confucianismo, el budismo y el hinduismo. Ha impartido cursos y conferencias en diversas universidades de Estados Unidos, China, España, entre otros países, y desde el 2020 es miembro de grupos de sinólogos internacionales del Instituto, una franja y una ruta del BLSU, y encargado del proyecto de alto impacto de la Academia de Ciencias Sociales en China, para recopilar la historia oral, artículos, manuscritos, videos sinológicos latinoamericanos para la creación del repositorio de sinólogos de la región. Por tal motivo ha sido designado director del Centro de Sinología Internacional de Ecuador. Demos la bienvenida al doctor José Salazar. Hola, bueno, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Qué gusto, ¿no? Una presentación que me pone un poco en apuro, pero aquí estamos, justo en Costa Rica, aquí en un congreso. Pero bueno, con el tiempo, en honor al tiempo, no hay como... Hay que aprovechar el tiempo, entonces déjenme compartir rápido pantalla y ahí me dicen si ven, ¿no? Y comenzamos. Ya, perfecto. Sí, sí le ven, sí, sí se ve sí se ve el PowerPoint. Aquí también, ¿aló? Sí, sí se Ahí ve. se ve. Ah, ya, perfecto. Entonces no le voy a ampliar porque se sabe poner lento y todo, está aquí la señal, pero terrible. Entonces, comenzamos. Bien, bueno, como decías, quiero un poco agotar algunas ideas que tiene Confucio, que tiene relación con la actualidad. Aquí hay un poco de bulla y todo. Me he tenido que trasladar de 2 o 3 lugares al mismo tiempo. Veamos si hacen un poquito de silencio y puedo yo avanzar. Si no, va a ser casi imposible. A ver. Ya. Entonces se está moviendo. Perfecto. Bien, entonces de los contenidos de la teoría social y política, política y ética en el confucianismo, pues, corresponden a la sabiduría práctica. Yo quiero también un poco hablar de estas ideas de Confucio y el sentido práctico que tienen, ¿no? Acá quiero abordar algunos temas como el mandato del cielo, la virtud, los ritos, el rito medio, y veamos si nos da tiempo para ver Toyi, que es el libro de los cambios. Esa era práctica, ¿no? Con prónesis, ¿no? Esto quiero abordar un poquito. Y acá, bueno, comenzamos con el mandato del cielo. Es una ley moral, autoexistente, cuya constante fiable es la virtud. Algo que también el profesor Sun hizo referencia, ¿no? A la virtud como valor o bien moral. Bueno, de esta forma consideraban el cielo, se habla mucho del cielo, en el Tianmin como el mandato del cielo, mandate of heaven en inglés, ¿no? Los Zhou, sobre todo los Zhou del oeste, perdón. Sí. Bueno, durante la dinastía Shang, los grandes como el señor de lo alto, como Shang Di, pero bueno, esto después cambió con los Zhou, ¿no? Aunque ellos realmente sí al inicio no tenían cómo salirse un poco de esta idea, ¿no? Siempre le dieron más importancia al cielo, pero no un cielo personal que interviene en la historia, que nos puede recompensar la cantidad. Esta idea del cielo es importantísima, porque además tiene relación con las culturales humanas, que son temas que también trató el profesor Zuno. Y entonces, acá, cuando se hace la traducción de Tianmin, el mandato del cielo, hay una palabra que no menciona mucho, que es el Min, que significa destino. Y aquí, en el confucianismo, tanto de Confucio, Munzo, Mencio y otros seguidores, el destino, la predestinación, en la predestinación el hombre sí tiene poder de elección, sí puede elegir, que nacías pobre y me quedo pobre, ¿no? Yo puedo cambiar mi destino, ¿no? Todo lo que pueda cambiar lo voy a cambiar, y lo que no pueda cambiar, aceptarlo como algo irremediable que forma parte de mi destino. Acá
menciona un poco desde una visión de los Zhou, la idea del cielo, ¿no? Que aparecía más que como algo sobrenatural, sino como ejemplo, es decir, más en un sentido moral, como ejemplo e inspiración. Ellos, los Zhou, como les decía siempre, nos tuvieron un respeto al tema del cielo, porque es algo que venía en la tradición china, ¿no? Pero como les decía, como les decía, ellos le dan una importancia mucho más práctica el cielo, ¿no? Se habla una moralidad del cielo. Disculpen las interrupciones, todo de que están hablando aquí, ¿no? Entonces, bueno, acá hay otras definiciones de cielo, ¿no? De profesor Chen Xian, del principio de la era cristiana, y después Tu Xi, que es el periodo de los, bueno, yo le traduzco a veces Song Min Li Xue, como los códigos de la dinastía Jin, pero Xin Li Xue también, ¿no? Que lo más importante aquí en esta escuela neoconfuciana, dicha así de manera occidental, estuvo prácticamente, pero ha estado desarrollando una serie de ideas del confucianismo durante estos últimos 800 años. Y una idea que no puede pasar por alto es el cielo también. Entonces, el cielo como el camino u orden moral del cielo, así lo traducen el Tian Dao. ¿Sí? ¿No? En una visión mucho más naturalista del mundo, ¿no? Vista desde el pensamiento chino. Esta visión naturalista del hombre se encuentra en relación recíproca con ese otro, y aquí es el cielo. Pero es un cielo como una ley natural que rige por sobre todos los seres vivientes, hasta cierto punto predestina la existencia. Eso es un tema importantísimo, ¿no? Un poco para sacarnos de esa posición antropocéntrica primitiva, creemos que somos el centro del mundo y nada que ver, somos parte de la parte pequeña de esto mayor, de esto grande, de esto macro. Y bueno, acá hay algunos ejemplos, ya, esta idea del cielo, con otra idea o noción importante del confucianismo, que es Ren, que el profesor Sun también hizo referencia, ¿no? Y aquí es un fragmento del libro Historia del Príncipe Shi, que decía, ascendiente, que si los siervos del rey, no te, ascendiente, perdón, a los siervos del rey, no te preocupes por los antepasados, no te preocupes por los antepasados, cultiva tu virtud. Aquí esta palabra, no te preocupes, ha sido muy debatida en el círculo de los investigadores de China, porque los antepasados para China en la cultura y en la tradición china son importantes. Entonces, como que no te preocupes los antepasados, esta se ha convertido prácticamente en una pregunta. No te preocuparás por los antepasados, de Lege u otros pensadores también occidentales. Pero acá lo más importante es que aparece la palabra virtud, Ren, ¿no? Siempre esfuérzate por estar en armonía con el mandato del cielo. El Señor de lo alto le dijo al rey Wen, aprecio tu brillante virtud, lo cual no se exhibe, sonido, apariencia, tampoco se modifica con la edad, sin ninguna manipulación y deliberación, sigue los principios del Señor. Acá vuelve a aparecer la palabra virtud. Y aquí se hace mucho énfasis en la palabra virtud, que tiene mucha relación con la naturaleza humana. Y salta también enseguida, ¿no?, a nuestra mente esta idea de la naturaleza humana, que es algo debatido tanto en la filosofía y en el pensamiento occidental como oriental, ¿no? Y hay una concepción optimista de los chinos que la naturaleza humana es buena. Confucio no se refiere mucho a esto. Uno cuando revisa los anales de Confucio no se refiere mucho al tema de la naturaleza humana. Hay una frase en el libro 17, capítulo 2, en Yang Huo, esta frase también le explicó el profesor Sun. Yo tengo una traducción muy parecida, ¿no?, propia, ¿no? El hombre se diferencia más por la cultura que ha adquirido que por lo que son en su naturaleza. Es decir, los hombres en su naturaleza son muy parecidos, como decía el profesor Sun. Lo que les aleja más a uno del otro son sus prácticas y sus costumbres. Después existe la teoría, ¿no? Esa es la teoría ortodoxa sobre la naturaleza humana, pero hay otros pensadores, ¿no?, como Menzel, que sí ya consideran a la naturaleza humana como bondadosa. Aquí yo utilicé la palabra Renxin, pero aquí Renxin Shanda, ella es Menzel. Menzel después desarrolla esta idea a través de los 4 principios,
人依礼智, desde el sentido del humano, sentido de lo justo, sentido de la norma, sentido del discernimiento. ¿Qué dice Mencio? Que en la naturaleza humana están estos 4 principios que hay que desarrollar. Y también existen en la naturaleza humana unos residuos, así le llama, residuos de la naturaleza humana que tienen que ver con nuestra parte instintiva, gregaria, animal. Mencio menciona muchísimo en su obra, ¿no? La obra de Mencio, que no somos aves y bestias, somos seres humanos. Y como seres humanos sí nos deberíamos comportar. Y sobre todo, desarrollar estos 4 principios que están presentes en la naturaleza. Lo humano, lo justo, la norma y el discernimiento. Este discernimiento se utiliza el carácter de tr, un sol abajo, porque tr sin el sol abajo significa conocimiento. Epistémicamente, el objeto de la epistemología es el conocimiento. Entonces, ese tr es como conocimiento, pero sin sol. Este tiene un sol abajo, tr, significa acá discernimiento, no sabiduría. Este es el carácter de sabiduría. Estos 4 principios importantes. Y el último, discernimiento, saber discernir qué es correcto, qué es incorrecto, qué es verdadero, qué es falso, etc. Sigo porque el tiempo, en honor al tiempo, aquí entramos retomando el énfasis que hacía Confucio en esta noción, esta idea importante en el confucianismo, que es virtud. Se menciona la palabra virtud en los anales de Confucio, que es uno de los documentos que es cosa de gran legitimidad, y le creemos a esos documentos que organizó el maestro Tu Xi. Se le menciona 104 veces la palabra virtud. Ahí donde nos damos cuenta que la aspiración más alta a seguir según Confucio y llegar a ser un hombre virtuoso. Aquí pongo una frase arriba que dice la virtud al lado Ren, y pongo Zi Fu Li Wei Ren. Es decir, para llegar a ser hombre virtuoso, lo mejor sería recatar los ritos de la dinastía Zhou, ¿no? Sobre todo de la dinastía Zhou, el Xi Zhou, Zhou del oeste, ¿no? Que son normas de conducta. Los ritos son como normas de conducta, de acción, de deber, de buena forma interiorizada y exteriorizada de conducta. Los ritos son importantes para llegar a ser un hombre virtuoso como norma, ¿no? De conducta. Entonces, bueno, con uno de los discípulos que él más trata el tema de la virtud, ¿no? Que le preguntó en algunas ocasiones fue con Yen Yue. Él le preguntó al maestro sobre la virtud y él le respondió: si te limitas a conservar tus palabras y hechos según lo establecido en los ritos, esto es la virtud. Una vez que logres hacer esto, la gente te reconocerá como una persona virtuosa. Para lograrlo es necesario que te apoyes en ti mismo y no en los demás. Una cuestión tuya, personal, no tiene que ver con el tema. Entonces, Yen insiste que le explique de una manera más precisa cómo poder lograr esto. Entonces, le respondió: lo que esté acorde a los ritos, no lo mires. Es decir, lo que no esté acorde a los ritos, perdón, no lo mires, no lo escuches, no lo hables, no lo toques. Y aquí pongo una frase de mi profesor, mi tutor, el profesor Chen Fin, que no está en los anales de Confucio, pero que dijo en una clase y me pareció muy interesante. Fei Wuxiang, es decir, lo que no está acorde a los ritos ni lo pienses. Pero esto no dijo Confucio, esto dijo mi tutor, y yo la pongo aquí en rojito, ¿no? Y bueno, aquí está, chino, ¿no? Esta frase. Y bueno, acá Confucio, a referirse a la naturaleza, a las cualidades fundamentales y los contenidos de la virtud, siempre lo que insiste es que hay que ver la virtud como, que lo que no quiere decir es que en la virtud hay restricciones. Es restrictiva la virtud, ¿no? Y bueno, tiene también mucha relación con los ritos, de lo que hablaba anteriormente. Y bueno, la persona que conserve, ¿no? Las normas de conducta es el que está a la altura de llegar a ser un hombre virtuoso. Sigo porque ya el tiempo se nos acaba. La virtud en la política, ¿no? Esto es interesante acá, ¿no? Confucio dice: la naturaleza de la virtud es restringir nuestras propias actitudes para que estén acorde a lo estipulado por los ritos, y uno de los rasgos característicos de los ritos es insistir en la comprensión de la virtud desde una visión política. Sí. Solo rescatando el sistema de ritos de los Zhou, consolidando los ritos dentro de un orden político, es la única forma de poder referirnos realmente a esta idea de la virtud. Ya bueno, acá tenemos una serie de ejemplos: las virtudes cardinales, ¿no? Que se ponga el respeto, Juan la generosidad, Xin la sinceridad, Min la decisión, Hui la movilidad, y también está Yang Po
como virtudes cardinales dentro de esta idea de la virtud y de los ritos. Esta es la virtud en la política, acá con los ejemplos. De todas maneras, esto va a quedarse grabado, así que ustedes van a poder consultar este documento. Y acá sigo la virtud de la virtud Doctor de Salazar, gobernar. le queda 2 minutos, por favor. Ya, perfecto. Entonces ya voy directo a la conclusión en estos 2 minutos, como la conclusión acá. Aquí iba con el José, que quería hacer algunas comparaciones. Acá, conclusión, Confucio creía en el hombre, ¿no? Y pues creía que el hombre era inmensamente perfectible. Eso fue su gran apuesta, ¿no? Y bueno, también el profesor Sun hizo referencia a Chinze. Claro, la gran aspiración de que estos hombres se convirtieran en hombres superiores. Y además, Confucio quería que estos hombres superiores gobernaran, ¿no? Y bueno, se creó una élite de letrados que su aspiración era que participaran en la política, participaran en el gobierno. Bueno, y Confucio también él se aleja un poco de pensar que lo sobrenatural lo podía resolver todo y propone imitar a estos grandes emperadores míticos como Yao Shun y también el duque Rokong. Confucio tenía idolatría por él, ¿no? Porque creó todo el sistema social en China, ¿no? Hijo de Zhou Wenhuan, del rey Zhou Wen. Confucio se convirtió en la fuerza, una fuerza poderosa en la filosofía china, ¿no? Y, pero siempre consideraba al hombre como el centro de todo. El humanismo existía mucho antes que Confucio, ¿no? Confucio es el que realmente impulsa esta idea del humanismo, ¿no? Y pone en el centro los demás. Acá comparto una frase: el camino, el Tao no crea el hombre, sino el hombre crea el Tao, ¿no? Entonces siempre aparece el hombre como el centro. Y su principal preocupación era lograr construir una sociedad basada en el buen gobierno, la armonía, en buenas normas de convivencia social. Para ello abogó por un buen gobierno que gobierne por la virtud, que su superioridad incluso de este hombre superior sea moral, ¿no? Y bueno, ponía como ejemplo Wang Tao, el gobierno del rey sabio, más que el gobierno de Wang Tao, el tirano. Se criticaba mucho al gobierno, la tiranía, se fue contra Confucio de estas ideas, ¿no? Y siempre hacía énfasis en tener un rey gobernado por un rey sabio. Su criterio sobre la bondad era rectitud y en oposición a la bondad criticaba mucho el tema de la ganancia, aquellas personas que solo piensan en ellos y se olvidan de los demás. No le hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan. Si tú quieres tener éxito, ese éxito también deseáselo a los demás, ¿no? Esa es la idea. Entonces, bueno, muchas gracias. Creo que en honor al tiempo no puedo seguir. Ha sido toda una locura, pero estamos aquí compartiendo con ustedes. Y ojalá que, bueno, cualquier otra inquietud, se van a quedar ahí los slides, se pueden comunicar conmigo, podemos seguir conversando. Que vaya todo bien. Gracias. Muchas gracias, doctor Salazar. A continuación, siguiendo con las exposiciones, vamos a escuchar el tema: la importancia de los institutos Confucios en Chile y sus proyecciones en Latinoamérica. Esta exposición estará a cargo de la doctora Mónica Ahumada. Mónica Ahumada es académica de la Universidad de Santiago de Chile, doctora en estudios internacionales de Asia-Pacífico de la USAC y miembro de ALADA Chile. Doctora Mónica Ahumada, esperamos su conferencia. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por esta invitación. Para mí es una alegría enorme poder compartir con el Instituto Confucio del Perú y compartir también con los otros expositores. He querido como presentar el tema de la importancia de los institutos Confucios desde una mirada desde Chile y las proyecciones posteriores que tienen hacia América Latina. Los aspectos que quiero compartir, primero que nada, los institutos Confucio y su trayectoria en Chile,
Por otro lado, ¿qué ha significado el poder aprender chino en Chile? Un tercer punto que me gustaría abordar son los cruces interculturales y que son las experiencias de aprendizaje desde América Latina hacia China. Y esto a partir de experiencias personales que me ha tocado en el transcurso de ya más de una década. Y posteriormente, bueno, ¿cuáles son las proyecciones y desafíos para una próxima década? Quise poner como este mix de imágenes, porque cada una de ellas habla por sí sola. En la primera nosotros tenemos, bueno, obviamente el foco de los institutos Confucio es la enseñanza, primero que nada, del chino mandarín. Pero por otro lado, los institutos Confucio también se proyectan hacia la cultura, hacia otro espacio, como tenemos aquí en las proyecciones de cine, como lo tenemos también lo que es en la difusión de la gastronomía en el Instituto Santo Tomás. Por otro lado, actividades tan importantes como es el Puente Chino, que lleva alumnos que son chilenos y que ellos logran adquirir las competencias dentro de la cultura china para poder defender la lengua y por otro lado también expresarse culturalmente con alguna manifestación. Y acá algo que me parece muy significativo, en Chile lo trabajamos mucho, que es la vinculación con el medio. Como una Universidad Santo Tomás, se vincula con el medio. Y esto básicamente es un acuerdo que se hizo con una empresa eléctrica, State Grid Chile, con la idea también de focalizar el tema de cómo es necesario para una empresa china tener personas que conozcan el chino y tener no solo la lengua, sino que también conocer la cultura. Bien, quiero plantear también que desde los institutos Confucio nace como una estrategia de la política exterior de China para impulsar lo que es el conocimiento desde lo lingüístico y lo cultural. Podríamos hablar también desde el punto de vista de las relaciones internacionales de una estrategia de soft power. Como yo llego bajo otras premisas que no son las premisas tradicionales. Bueno, esto implica que va más allá de lo que puedan ser los acuerdos económicos, tecnológicos, las inversiones, y así entonces se plantea hacia el 2000 la Universidad de Hanhui la responsabilidad de enseñar el chino en culturas, en países de ultramar. El primero se realizó al 2004 en Corea y fue como una forma de difundir la enseñanza del chino mandarín, pero por otro lado también la promoción de actividades, de talleres y actividades artísticas. Bueno, avanzando en esta lógica, ustedes lo saben perfectamente, vino toda la estructura a partir de lo que era Hanbam, subordinado a lo que era el Ministerio de Educación chino, y dentro de este contexto nosotros tenemos que en Chile se creó el primero en la Universidad Santo Tomás de Viña al 2017 en convenio con la Universidad de Hanhui. Podríamos decir que hoy día alrededor de 19 sedes, desde Arica a Punta Arenas, bien sabemos que Chile es un país que tiene 4.200 kilómetros de largo, y esto implica que estas sedes también dependen mucho de las plataformas que se pudieron implementar durante la pandemia. Hay algo que es muy interesante saber y es el hecho que hubo una delegación precisamente desde la Universidad de Lenguas y Culturas de Beijing, con el rector Liu Li, para poder fortalecer estos acuerdos. Bien sabemos que en pandemia los viajes entre Latinoamérica y China no eran factibles, temas de confinamiento, coronavirus, una serie de restricciones. En esta línea nosotros tenemos que precisamente el rector de la Universidad Santo Tomás en Viña lo recibió a la delegación, Daniel Olivares, y bueno, ahí los tenemos en esta foto que podemos claramente ver a las autoridades máximas, Lilian Espinosa, a cargo de todo lo que es la proyección de los institutos Confucio. Y bueno, la imagen habla por sí sola. Por otro lado, quiero también hacer referencia a otras actividades que se realizan y que son precisamente en relación a que son los e-club, historias de diferentes referencias a las dinastías, a la música, a la arquitectura, a los patrimonios, al turismo. Y bueno, todo esto hace que un alumno vaya adquiriendo una cultura
sobre el tema que va mucho más allá de lo que es el propio enseñanza de una lengua. Y bueno, por supuesto, Lilian Espinosa lo destacaba en una entrevista. En esta línea, nosotros tenemos que otros institutos Confucio en Chile los tenemos el 2008 en convenio entre la Universidad Católica y la Universidad de Nanjing, en que se potenció también la idea de generar otro espacio en Chile para enseñarlo. Y también tenemos que este año se produjo una visita del vicerrector, Jean Jean, y entrevistándose con las más altas autoridades y por supuesto con el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez. A esto debemos agregar también, muy recientemente, la necesidad de crear un instituto Confucio en la parte sur de Chile. Yo ya decía la extensión del país. Y bueno, la Universidad de la Frontera, Temuco, impulsó este proyecto junto con la Universidad de Comunicaciones de China, y esto por supuesto que fue en acuerdo con el rector de la Universidad de la Frontera, más también desde una política, desde la propia Embajada de Chile, con el embajador Liu Qianbao. Si seguimos con estas proyecciones que yo estoy planteando, nosotros también tenemos lo que fue la creación del Instituto de CRICAL, en un inicio al 2014, y después lo que fue el CLEC y el CIEF. Bueno, todo esto lleva a que efectivamente lo que estamos haciendo hoy día, y en esta semana, celebrando, conmemorando lo que es la presencia de los institutos Confucio a nivel mundial. No puedo dejar de decir lo que significa en Chile el concurso Puentes Chinos. Un segundo aspecto que yo creo que es muy interesante es saber qué ha significado aprender el chino en Chile. Para mí fue muy significativo, yo haciendo estudios, mis primeros estudios sobre China, haber entrevistado al ministro de Educación de ese momento, Sergio Vitar, y que precisamente instaló esta idea, este plan piloto, de enseñar el chino en Chile, cosa que cuando hubieran acuerdos comerciales o hubieran otros vínculos, hubieran estudiantes, hubieran trabajadores chilenos que conocieran la cultura. En esta misma línea se crearon en distintas partes, dentro del currículum, la enseñanza del chino, incorporado a lo que es el currículum, y por otro lado también ellos fueron recibiendo lo que fueron profesores desde China para que pudieran enseñarlo. Bien sabemos que en tiempos de pandemia esto se debió interrumpir, hacerse en plataforma, online. Bueno, recuerdo haberlo conversado largo en una entrevista también con el profesor Sintana, a quien le agradezco mucho todo lo que me enseñó en ese momento. Bueno, siguiendo con esto, aumentó el número de alumnos estudiando chino en tiempos de pandemia, lo cual es una fortaleza o una oportunidad. Y bueno, también debemos pensar que los descendientes de población chino buscan aproximarse también a lo que son las propias raíces locales. Hay que poner una imagen también de lo que es la certificación, más allá de lo que dice cada uno de los institutos, como información, y por otro lado también la experiencia propia de la pandemia, que no nos puede dejar. Bueno, por lo tanto, saber el chino obviamente que facilita el manejo de los códigos culturales asiáticos al momento de trabajar en la empresa, pero también yo diría al momento de realizarse estos intercambios culturales, intercambios de estudiantes, entre universidades, académicos, que de alguna manera nos van ayudando a entendernos y a conocernos más. Precisamente en esta línea, pensando en qué es lo que iba a compartir, me vino a la mente la primera vez que yo fui a China, en 2013, y aprender en la Universidad de Hubei precisamente lo que era la presencia del Instituto Confucio a partir de lo que era el Centro de Estudios Brasileño de la Universidad Estatal de San Pablo, con el profesor Luis Paulino, a quien también le agradezco mucho todo lo que he aprendido. Fíjense en las imágenes. Ahí podemos ver la Semana de la Cultura Brasilera y en Hubei, y esto significaba que cada una de las actividades, lo vemos en los animadores, por un lado estaban los estudiantes chinos y por otro lado estaban los estudiantes brasileños. Para mí fue muy relevante ver este cruce intercultural tan potente en que podía ser la samba, podía ser la música china, podían ser las canciones, pero había una identificación con lo que eran estos cruces interculturales. Y por lo tanto,
todo esto de alguna manera nos habla de la relevancia que tiene la vinculación entre la lengua y lo que son el conocimiento de la cultura y los intercambios culturales. En esta misma línea quiero relatar otra experiencia que me tocó y que fue el año 2018, ya estamos en Brasil, y precisamente con la Universidad Federal de Amazonas. Ahí vienen las imágenes, recuerdos hermosísimos, y precisamente el acto principal, aparte de lo que era el foro académico China-América Latina, estaba una actividad en el Teatro de Manao. O sea, realmente estar en el Teatro Manao con una belleza impresionante y todo lo que eso explica, y ver nuevamente la presencia de la cultura china apoyado por lo que son institutos Confucio, realmente uno se queda sorprendido y dice, la cultura viaja y viaja sin fronteras. Por otro lado, ahí tenemos las imágenes, la música, los bailes, espectáculos tradicionales, y por otro lado también quise rescatar, bueno, la figura de algunas personas que para mí han sido emblemáticas dentro de estas oportunidades, como es, por ejemplo, ahí tienen las imágenes de precisamente Andrea Papier, el profesor del Instituto Confucio de Argentina, el profesor Xu Jiwei, el profesor Marcos Cordeiro, de Chile, profesor José Luis Valenzuela, y bueno, y también de la Universidad de Nancay, aquí, el profesor Han Shi. Por lo tanto, cuando uno piensa cómo uno llega a entender o a comprender una cultura, es precisamente eso. Cuando realmente nos abrimos a conocer a sociedades distintas, pero que nos unen mucho. Yo diría también todo lo que se habló, tanto el profesor Sun Sin Tan como el profesor José Salazar, de que todo lo que es los valores, las virtudes, la actitud, la moral, nos lleva también a entrar en lo que es la propiedad del pensamiento confuciano. Por último, para terminar, quisiera decir que favorecer la enseñanza de la lengua china mandarín es clave como una herramienta de comunicación intercultural. Bien sabemos que es la lengua más hablada, es la lengua más escrita, y por lo tanto es la lengua que también debe darse a conocer a nivel mundial, más allá de las fronteras, más allá de los continentes. Un segundo aspecto es estos cruces interculturales, así como yo tuve la experiencia de vivirlo. Yo creo que un alumno o un estudiante o un profesor o un empresario que le toca vivir experiencias como esta, yo creo que claramente nos enseña de que la cultura es parte de lo que es nuestra propia realidad como persona y como humanidad. Y por último también, dentro de lo que son las actividades, y con esto ya termino, las actividades del Año Nuevo Chino, y por ejemplo en Chile, tenemos que gran cantidad de ellas se realizan en Viña, pero también en Santiago. Y cada vez van siendo más grandes y ya no son en un recinto cerrado, sino que pasan a ser en las propias calles de Santiago o también en las propias calles en Viña. Todo esto también quisiera decir, el Festival del Bote del Dragón, que estaba organizado, bueno, razones climáticas, hubo que postergarlo. Y por otro lado también, yo diría que en estos grandes desafíos es cómo potenciar a las universidades de Latinoamérica para que estas universidades establezcan estos lazos, establezcan esta sintonía, esta sinergia, para que obviamente las sociedades locales también puedan comprender lo que es la cultura china. Y ahí vemos también, bueno, también conocido, muy conocido, muy relevante, el profesor Víctor Andreu de la Universidad de Valencia, quien también lideró durante mucho tiempo el tema de los institutos Confucio a través de la revista, que también me tocó participar y bueno, conocerlo. Muchas gracias por lo que he podido compartir y realmente para mí es una alegría enorme en esta tarde o en esta amanecer en Beijing, como dice el profesor Sun Sin Tan, haber compartido con ustedes esto. Muchas gracias a ustedes. Doctora Mónica Humada, le agradecemos su exposición y hacemos extensivo también el agradecimiento a las intervenciones del doctor Xu Xintai y al doctor José Salazar. Vamos a empezar las rondas de preguntas
Y tenemos una primera pregunta dirigida a partir de la presentación del doctor Xu Xintai. Nos dice lo siguiente, Rafael Alejandro Ignacio. Entiendo que los hábitos ponen a las personas en distintas escalas, pero ¿qué implica o cómo se puede entender que nuestra naturaleza sea análoga? No sé cuál de los expositores quisiera responder esta pregunta. Se estaba aportando aquí, no le escuché mucho la pregunta, pero bueno, más o menos es como que se está refiriendo a los hábitos o algo así, y la relación que tiene con la naturaleza humana. Realmente, no sé si el profesor Sun si quiere responder, pero creo que es algo que tratamos los dos también, pero yo creo que hablé más de los hábitos, costumbres, etcétera. Pero bueno, si usted preguntó cuál de los dos podría responder, pero yo estoy en condiciones, en caso que el profesor Sun también lo permita, por supuesto. Bueno, entonces, gracias. Sí. Gracias, José. Y Sí. gracias por la pregunta. Bueno, sí, en cuanto a Confucio dice que la naturaleza humana es análoga, es similar. Entonces, bueno, yo creo que quiere decir, bueno, por ejemplo, el potencial de una persona es parecido. Entonces, solo a través del estudio, del aprendizaje en su vida, entonces llega a, bueno, ser diferente, Entonces, en ese sentido, Confucio explica que cada uno puede ser como un Junzi, un caballero ideal, si se esfuerza, ¿sí? Entonces tiene condiciones. Por eso entonces no es por, bueno, nacimiento, por, bueno, ser rico, ser pobre, sino que no importa que sea tu origen, pero si te esfuerzas, si aprendes, y intentas como imitar, ¿no? Aprender de otro, de un virtuoso, entonces puede llegar a ser un caballero y de esta manera servir a los demás. Eso yo que es lo que se puede entender de lo que dice como la naturaleza humana sobre las humanas por parte de Confucio. Gracias. Gracias, profesor. José, ¿quisieras complementar lo expuesto por el profesor Sun? No, muy bien lo que dijo el profesor Sun. Estoy muy de acuerdo con él, ¿no? Que decía Confucio, prácticamente en la naturaleza humana son muy parecidos. ¿Qué es lo que le diferencian? Lo que adquieren. Y lo que se adquiere tiene que ver con cultura, tiene que ver con valores. En la cultura hay muchos valores también, ¿no? Pero como decía Sun, todo está en que uno, bueno, se esfuerce, ponga su parte, ¿no? Pero lo que defiende muchísimo es que en la naturaleza humana somos muy parecidos. Hay una frase de Mencio que a mí me encanta que dice, los hombres, su naturaleza humana se parece como se parecen, tanto como se parecen físicamente. Lo único que le hace diferente, I am different, ¿no? O sea, se usa mucho esa palabra, lo que adquieren, los valores culturales que adquieren. Y ahí hay conocimiento también, como decía el profesor Sun, y ese conocimiento es lo que te hace diferente. Ojalá que siempre sea para bien, ¿no? Eso sí. Porque bueno, ellos sí, hay esa concepción optimista que la naturaleza humana sí es buena. Lo que le hace diferente es lo que se adquiere. Eso nomás hasta ahí, pero estoy muy de acuerdo con lo que dijo el profesor Sun. Gracias. Muchas gracias a ambos. La siguiente pregunta, perdón, es formulada por Sofía Acevedo. Sofía nos dice que le gustaría saber qué creen ¿qué creen que implica que los institutos donde se imparte o donde se enseña el chino mandarín lleven el nombre de Confucio? Y la segunda pregunta que nos plantea Sofía es,
¿qué valores específicos de Confucio creen que se cultivan en dichos institutos y de qué manera lo hacen? ¿Quién quisiera responder o iniciar este conversatorio? Porque estas dos preguntas apuntan un poco a hacer un diálogo compartido, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sí? Yo diría que una de las cosas que es más relevante de lo que uno puede traspasar o compartir es el hecho de la entrega de los valores, valores que son universales y los valores morales, el valor del respeto, la actitud que hablaba recién el profesor José y Sun, ¿ya? Y yo creo que esos valores que muchas veces no están tan presentes en la sociedad, se traspasan a través de lo que son precisamente un instituto Confucio. Y en esta misma línea yo diría, y ya voy más allá de lo que es propiamente el Instituto Confucio mismo, pero lo que traspasa la cultura china, es el concepto desde la política de lo que es la meritocracia. La persona no se hace sola, no es algo casual. Bien lo hablaba con los exámenes a lo largo de las distintas dinastías, como se fueron dando, de que la persona se va esforzando y va desarrollando distintas competencias para llegar a ser y ocupar un determinado cargo. Y eso es algo que a mí me impacta mucho, el concepto de la meritocracia, que muchas veces en nuestras propias sociedades latinoamericanas no lo tenemos claro. Gracias, profesora. José, ¿quisieras complementar? Sí, yo creo que el profesor Sun quería decir algo primero, porque le vi que prendió el micrófono. Sí, sí. Gracias, José. Sí, sí, Muchas sí, gracias. sí, 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 sí. Sí, bien, estoy, también comparto la idea que acaba de decir la doctora Mónica. Y yo creo que, bueno, Confucio, bueno, el Instituto Confucio que lleva ese nombre de Confucio, pero yo creo que es un homenaje, claro, al gran filósofo chino. Pero quería agregar que el confucianismo chino no es religión, sino filosofía, no doctrina. Entonces, en China, claro, hay, por ejemplo, hay en su tierra natal un gran templo de Confucio, en Beijing también hay templo de Confucio, pero estos templos no son, son lugares de aprendizaje, de adquisición, no es un lugar como de religioso. Y en China no solo los grandes hombres como ya han llegado a ser tan virtuosos, tan... eh, en chino se dice Shen, santo, pero ese santo no tiene un sentido religioso, como ha ocurrido con Confucio, ha ocurrido con Guan Yu, Guan Yu, el héroe, héroe que hoy en día, sí, también muy venerado por el pueblo chino, pero no tiene nada que ver con la religión, así que quería agregar. Y no, y muy bien, ¿no? Lo que decía la profesora Mónica tiene mucha razón, ¿no? En los Confucios se transmiten muchísimos valores culturales, valores morales, concretamente, como decía la profesora Mónica, de manera muy acertada. Eh, y claro, a través del estudio, a través del estudio se quieren cultivar esos valores. También a través del ejemplo, ¿no? Y inspirarle también a través del ejemplo. Por eso yo se referencia un poco a estos valores de respeto, la deferencia, el dedicado, etcétera. Puse ejemplos algunos más. Y como decía nuestro profesor Sun, ¿no? Yo también creo eso, ¿no? Es un homenaje a este gran maestro, ponerle el nombre a los Confucios. A mí me contaron una vez cómo nació todo y fue muy interesante, ¿no? Pero no lo voy a compartir aquí porque en honor al tiempo, pero como tienen también la Fulbright, tienen, es decir, el Instituto Goethe tiene el nombre de, de, este gran maestro, escritor occidental, ¿no? Y otros, el Cervantes, también el Confucio. ¿Sí? Y siempre, claro, aparecen las grandes figuras en estos institutos
lengua y cultura. Hay otra pregunta que Rebeca, que también hice, no sé si tú tienes por ahí, creo que todavía no contestamos. Dame un minuto, por favor. Sí. Referente, ¿qué valores específicos de Confucio creen que estos institutos buscan cultivar y de qué manera lo hacen? Ah, sí, eso creo que ya nos referimos a eso, pero había otra pregunta también. Bueno, no, era esta. Gracias. Creo que sí, ya nos referimos de alguna manera. Gracias. No, para que no se te quedara nada ahí en el tintero, no respondió. No. Bueno, yo quisiera agradecer a los doctores Sun Xintang, José Salazar y a la doctora Mónica Humada por haber compartido con nosotros estas perspectivas o estas visiones referente de Confucio y su influencia dentro de América Latina. Al público que nos acompaña, los invitamos a revisar nuestra página web y nuestras redes para que tengan en cuenta las diversas actividades que realizamos en cada uno de los institutos Confucio. Entonces, sin nada más que decir, les deseo una bonita noche y espero poder compartir con ustedes una mesa más adelante, ¿sí? Bonita noche, muchas gracias. Ya, gracias. Gracias. Terminó.